Muchas gracias. José María, bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. En condiciones normales, a mí lo que me tocaría hacer es presentar al doctor Campagnoli y dar un poco su currículum, por lo menos de manera abreviada. Ahora, desafortunadamente eso no es necesario. Y digo desafortunadamente porque las condiciones en las que el doctor Campagnoli se ha hecho conocido y famoso no son las que muchos o casi todos los que estamos aquí hubiésemos querido, que es atacando la división de poderes y la república, ¿no? En esas condiciones, José María, usted se hizo conocido y ahora ya lo conocen todos, no hace falta que yo lo presente, así que voy a evitar ese primer paso y vamos a hacer de esto una conversación que tengo el privilegio de tener en exclusividad, pero voy a tratar de preguntar muchas de las cosas que la gente que está en la platea le gustaría preguntar. Recuerdo que tuve la posibilidad de conversar con usted por radio en Fisherton el día que estaba yendo para su oficina, el primer día después de volver de la suspensión y del jury. Y usted me decía, bueno, voy a ver con qué me encuentro, a ver con quién, con qué gente, con qué recursos económicos. Y me gustaría empezar por ahí. El proceso anterior creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido y lo hemos seguido y lo conocemos. Pero no tanto desde ese momento y cómo está hoy, desde que volvió a su posición y con qué recursos humanos y económicos se ha encontrado y con qué apoyos y con qué hostilidades. Bueno, para mí es una gran distinción que me hayan recibido acá en la Bolsa de Rosario. Quería saludarlos a todos y agradecerles que estén acá. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, la verdad que el clima cuando volví a la Fiscalía era bastante hostil. Tenía una serie, no tenía nadie conocido, los empleados que yo había tenido no había ninguno, o no había casi ninguno, y habían puesto en su lugar a otros empleados de los cuales no conocía ni la cara ni el nombre. Ustedes saben que el trabajo de un fiscal de instrucción requiere de mucha confianza en el personal con el cual va a llevar adelante su tarea, ¿no? El contacto con la policía, con las víctimas, y realmente era un clima bastante complicado y el panorama era muy sombrío. Pero bueno, estaba por lo menos lo primero que quería yo era recuperar mi despacho, que había otra fiscal ahí, así que tuve que sentarme con ella, saludarla, decirle permiso, a ver, y bueno, finalmente me devolvió mi lugar y a partir de ahí empecé buscando, después de tanta hostilidad con la propia procuración, buscar una vía un poco más diplomática en el sentido de que me vayan reintegrando el personal que trabajaba conmigo al momento de mi suspensión, ¿no? ¿Y pudo recuperar el personal? Pude recuperar el personal de la Fiscalía propiamente casi en su totalidad, pero no pude recuperar la unidad de investigaciones de casos NN que yo tenía, donde ahí estaba el grueso de mis colaboradores de muchos años. Bueno, lamentablemente ese equipo, esa unidad no la pude volver a tener bajo mi órbita y bueno, y ahora estoy trabajando como fiscal, estoy bien, estoy contento, es lo que a mí me gusta hacer. ¿Sufre hostilidades, José María? No, la verdad que no, realmente no. Yo tiendo a autoabastecerme, a no necesitar de otros para preservar de alguna manera lo que yo entiendo por la autonomía y la independencia que tiene que tener un fiscal, así que yo hago mi trabajo con lo que tengo, ¿no? Poco o mucho, yo me arreglo y poco a poco con el correr de los días, en este último mes, bueno, fui nuevamente recuperando lo que a mí me gusta de mi tarea, porque realmente muchos meses atrás nunca había pensado que iba a poder volver. José María pudo cruzarse, charlar, conversar, discutir con gente que había estado de la vereda de enfrente, que había propuesto o había empujado para su destitución. Bueno, pude hablar con la Procuradora General, con la doctora Gil Carbó, tuve una reunión con ella, donde, bueno, por supuesto que al principio... ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, la reunión empezó un poco tensa, por supuesto, de apretón de mano, o sea, sí, nada de beso. Y bueno, de alguna manera yo aproveché para, en primera persona, darle
todas las explicaciones que creí necesario que ella podía tener, las dudas que ella pudiese tener de mi actuación o de lo que yo iba a hacer, o por qué yo había elegido, entre muchos caminos que pude haber elegido, volver a la Fiscalía. Mi pelea, de alguna manera, fue siempre bajo la idea de volver a mi despacho. Y bueno, aproveché esa reunión para... ¿Ella le explicó cuál o por qué había sido su posición tan dura? Bueno, ella tenía su posición y a cada cuestión que ella, si bien yo ya la sabía, porque eso Claro, era, lógico, formaba sí. parte de los sumarios, bueno, yo aprovechaba para explicarle en primera persona lo que yo creo que es la realidad, o sea, tratar de aventar todos los fantasmas que ella pudiese tener, tanto de mi vuelta como del por qué se había sucedido todo este proceso ¿Y de hoy cómo es Yuri. la relación? ¿O no hay interferencia, por lo que entiendo? No, no hay interferencia porque yo tampoco la busco, porque yo preservo lo que yo entiendo que es la autonomía que debe tener un investigador, un fiscal, y realmente yo no estoy buscando o pidiendo permiso para hacer las cosas que tengo que hacer. Claro. Creo que esto lo charlamos, pero me interesa la respuesta, inclusive ahora que ya hace un tiempo que volvió. En ese momento a muchos de nosotros nos parecía muy grosero el procedimiento que se estaba siguiendo para destituirlo. Y entonces yo le había preguntado en aquel entonces cómo podía ser que gente del derecho apoyara situaciones que parecían mucho más políticas que técnicas, ¿no? Me gustaría volver a preguntarle eso. Bueno, en realidad hubo apoyos de todo tipo, ¿no? Apoyos hacia el jury y mucho más en contra del jury. Realmente lo que yo viví en un primer momento y en los primeros meses fue un embate muy fuerte, una persecución, un sinsentido, algo que a mí siempre me provocaba una amarga reflexión, que era que más allá de mi razón en el derecho o de lo que mis abogados o yo mismo pudiésemos escribir en cientos de fojas de escritos, la sensación era que no importaba. Claro. Porque en definitiva la cuestión se iba a resolver por una cantidad de manos que se iban a levantar para bajar el pulgar o subirlo. Y eso realmente, como hombre del derecho, para mí era tal vez lo más triste, la reflexión más amarga de lo que es este proceso de jury, estos procesos de juicio político, donde no importa cuál es la razón, sino la intención. La intencionalidad política de destituirme, la intencionalidad política de mandar un mensaje, de amordazar a los fiscales, creo que quedó evidente. Y con el correr del tiempo y ya con el juicio político en marcha, todo eso quedó muy evidenciado y a punto tal de que fue casi bochornoso. Y Pero hoy gente del derecho apoyó eso. sí, ¿apoyó en qué sentido? Apoyó el jury y parecía que apoyaba una cuestión que era más política, era tratar de callar o de amordazar. Sí, yo no diría que mucha gente del derecho lo apoyó. A ver, todas las asociaciones que nuclean fiscales, las dos más importantes, se pronunciaron firmemente contra este proceso de juicio político, señalando medulosamente por qué era una locura. La Asociación de Magistrados, que nuclea a todos los jueces de la nación, también hizo comunicados. Los ¿Y cómo colegios de pudo llegar abogados... ¿Cómo pudo llegar tan lejos entonces? Bueno, porque yo creo que es muy fuerte el poder que tiene el Estado y enfrentarse a un poder homogéneo que cuenta con medios oficiales y con campañas de desprestigio y con cuestiones es realmente una fuerza formidable. Pero bueno, afortunadamente hoy estamos en esta situación y también esta reflexión, ¿no? O sea, cuando el poder o el Estado quiere castigar a alguien, apareció la contracara, ¿no? Que la ciudadanía, la sociedad quiso de alguna manera premiarme, de alguna manera reconocer méritos en mi trabajo. Entonces, el poder me quiso castigar, pero los ciudadanos me quisieron premiar, me distinguieron con un premio en la legislatura, tuve apoyos de todo tipo, a través de firmas, a través de redes sociales, de organizaciones no gubernamentales, asociaciones que reúnen jueces, fiscales, abogados,
Bueno, eso fue para mí también, a lo largo de este proceso, algo muy enriquecedor. No tanto, mucho para mí, por supuesto, que me produce una gran gratitud y me conforta, sino como ciudadano, como mensaje de esperanza de cuando la ciudadanía se mete, se involucra, las cosas pueden cambiar, ¿no? José María, creo que la mayoría de nosotros tiene la sensación de que ninguna persona cercana a un gobierno, a este o a cualquier otro, va a ir preso, si hace las cosas mal, por supuesto, mientras el gobierno esté en el poder y el gobierno de su amigo esté en el poder. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué cosas hay que cambiar o qué cosas andan mal? La pregunta vista desde los dos lados, para que eso cambie, para que eso no sea así. Bueno, yo no creo que sea tan así. Es muy difícil. Demuéstremelo. Yo se lo demuestro. Es muy difícil, pero es posible, yo creo. En base a mi experiencia. O sea, realmente todo este proceso también demostró que, por un lado, al poder sí se lo puede investigar, ¿no? De alguna manera, la decisión de un equipo, de una fiscalía, de investigar y llegar a conclusiones graves, existió. Sí. Y por otra parte, también en base a mi experiencia, no sé, en otros gobiernos, investigaciones de mi fiscalía llevaron a la cárcel al presidente de la legislatura porteña del gobierno oficialista, que fue el concejal Pico, Sí. y que lo condenaron a 14 años de prisión por hechos de corrupción, de estafas y una serie de cuestiones. Por supuesto que en aquel momento yo también sufrí alguna cuestión de sumarios administrativos, tratar de sacarme de la cancha, por decirlo de alguna manera deportiva. Pero la verdad es que se pudo llevar a la cárcel. Yo he tenido muchos casos en mi fiscalía de funcionarios corruptos que terminaron en la cárcel. Tal vez no del nivel que la ciudadanía a veces espera de que pase algo con los casos más resonantes. Pero yo creo que el trabajo de investigación con autonomía y libertad de un equipo que sepa hacer las cosas, hace que sea posible llegar a estos resultados. Es muy difícil, pero es posible. Hasta acá estamos hablando de cuestiones más vinculadas con corrupción. Nosotros estamos viviendo aquí en Rosario situaciones bastante desagradables vinculadas con inseguridad. Y así como antes le dije que uno tiene la idea de que los amigos del poder no van presos, también nosotros tenemos la idea nosotros trato de involucrar a todos, creo que es así, probablemente esté haciendo mal al generalizar, pero lo voy a personalizar. Creo que hoy la justicia, entre otras organizaciones u otros poderes, no está dando solución en materia de inseguridad. Parece que la justicia no está dando. Y hay dos hechos de estos días que tienen a la sociedad discutiendo y dividida, no sé en qué porcentaje, pero uno es este motochorro que fue filmado y que aparece en los programas de televisión como dando entrevistas y haciendo un reality. Y el otro caso de acá de Rosario, que es un linchamiento que se hizo varios meses atrás y que ayer o antes de ayer la policía fue a detener a 2 de las personas que participaron de eso. Ayer hubo una manifestación de vecinos, bueno, hay discusión alrededor de eso. Y en mi opinión, todas esas cosas suceden porque la justicia no da respuesta en materia de inseguridad. Me gustaría conocer su punto sobre eso. Bueno, es un tema, es una novedad lo que voy a decir, muy complejo. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es si es la justicia la que tiene que dar la respuesta en materia de seguridad. Total o parcial, probablemente no total o casi sin duda, la impunidad, que muchas veces es responsabilidad de la justicia, genera esta situación de inseguridad. Porque cuando un delincuente hace lo que quiere y sale y la gente tiene esta sensación de puerta giratoria, es muy malo. Pero yo creo que la primera línea es la fuerza policial. Yo creo que la primera respuesta que se tiene que dar es la fuerza policial. Y la fuerza policial nunca va a dar la respuesta que todos esperamos si no hay una decisión desde el poder político de hacer las cosas como corresponde.
el tema es muy amplio. Vos corregime por Sí. dónde querés que te responda. No, no. Pero, por ejemplo, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos como sociedad es que se ha perdido en los argentinos el principio de autoridad, ¿no? Y me parece que cualquier propuesta tiene que empezar por tratar de crear o de volver de recrear en la conciencia del que delinque la certeza de que tarde o temprano, sea muy poco o sea alto o baja la pena, tarde o temprano va a pagar por lo que hizo. Yo creo que cuando vemos a un motochorro haciendo alarde de sus actos o discutiendo con el canadiense, es porque él no tiene conciencia de que puede ir preso por lo que hizo. Me parece que eso es uno de los principales puntos que hay que atender, porque... ¿Y de quién es responsabilidad? Pero yo lo quiero clarificar con un ejemplo muy simple. Sí. Cuando cualquiera va por la ruta a una velocidad excesiva y ve un control policial, baja la velocidad. Sí. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a parar, lo van a multar o lo van a coimear o lo que sea. Sí. Pero esa sensación de que le va a pasar algo por lo que está haciendo es la que lo hace sacar el pie del acelerador. Me parece que con los que se dedican al delito pasa lo mismo. No, se ha perdido esa conciencia de que por lo que uno haga lo va a pagar. Entonces, lo primero que habría que para mí hacer es tratar de volver a ese principio de autoridad y de crear en la conciencia del que delinque que va a pagar por lo que hace. Y después para mí está un eje importante, es el de la fuerza de seguridad, el de la fuerza policial. Para mí tiene que haber una conducción civil de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas policiales, que esté pendiente de los intereses de la gente. Ustedes saben que, todos saben, es una obviedad, que las fuerzas policiales tienen más de un siglo en nuestro país y son corporaciones muy importantes, y grupos de poder y grupos de presión, que yo creo que muchas veces el negocio de la inseguridad tiene mucho que ver con esa ineficacia, a veces ficticia, que demuestra la fuerza policial. Una conducción civil eficaz, cuando se ha hablado de tolerancia cero en Estados Unidos, la tolerancia cero era hacia adentro de la fuerza policial, o sea, tolerancia cero en cuanto a la corrupción policial, ¿sí? Y eso únicamente se logra cuando hay una conducción civil firme que lo pueda hacer, porque muchas veces uno puede ver intentos desde el poder político de gobernar a esa fuerza de seguridad, pero en la práctica vemos que son solo fuegos de artificio. ¿Por qué? Porque la fuerza policial tiene el poder de graduar el grifo ese del delito. En la convivencia muchas veces con el delito en las fuerzas policiales hace que se puedan trazar algunas zonas grises. Bueno, esas zonas grises, la única que puede terminar con eso es la decisión política de la conducción civil. Después, por supuesto, creo que hay que hacer toda una artillería de leyes que permitan que sean más ágil los procedimientos. O sea, un tipo como este que vimos en la televisión, que ya tuvo un caso, que tuvo otro, no debería, es claro que no debería estar en libertad, pero también sabemos todos que a veces los procesos son muy engorrosos, son muy poco dinámicos y hacen que un mismo delincuente tenga 4 o 5 causas en trámite. Bueno, José María, pero ¿cómo se empieza todo este proceso? Porque este señor tenía varios episodios anteriores, pero todo el tiempo los delincuentes que aparecen en la radio y la televisión tienen penas, o pasaron por la cárcel, o se escaparon, o no se escaparon. Yo lo que veo, y no sé cómo se empieza, probablemente con la decisión política, pero de la estructura nacional, nosotros tenemos policía provincial, policía federal, policía aeronáutica, gendarmería, Todo, sí. Tenemos la legislatura provincial, la legislatura nacional, la justicia federal, la justicia provincial, la penitenciaría. ¿Cómo se coordina todo eso? Porque hay un montón de huecos entre todo eso. Esto ya no es mío, esto no es mío. Y por ahí ¿cómo se rediseña todo esto? Porque me parece que quedó arcaico esto, quedó viejo. Sí, a mí me parece que mucho tiene que ver también la invisibilidad de los magistrados, sean jueces o fiscales, que operan el sistema. Me parece que es muy distinto cuando una jueza deja en libertad
a este motochorro, pero nadie le conoce la cara y no rinde cuentas a nadie y no tiene ninguna consecuencia por esta decisión que toma. Me parece que un primer paso es visibilizar a quienes toman este tipo de decisiones, de suerte tal que puedan tener un control de la ciudadanía y rendir cuentas de alguna manera, aunque sea con su vecino, que le conozca la cara. Ah, usted es la juez que dejó en libertad Eso no pasa porque la gente no conoce quiénes son los jueces y los magistrados. Eso por un lado, pero por el otro lado también está el tema de la eficacia policial. Nosotros vemos que, o yo lo veo muchas veces, que la justicia procesa casos del que se chocó con el patrullero. O sea, hoy en día no se ven investigaciones eficaces buscando el nudo del problema. Si una persona se dedica a robar autos, bueno, hay que tratar de ver un poco más allá, abordar el tema de los desarmaderos. O sea, hay una serie de políticas que se pueden implementar que no son tan complicadas, pero que necesitan de esta voluntad política de ir a fondo con el delito. Por ejemplo, si el problema, no sé, son las entraderas, bueno, ¿qué buscan los delincuentes en las entraderas? Primero dinero y cosas de valor. Esas cosas de valor se reducen en un lugar. Las fuerzas policiales saben dónde se reduce. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿y por qué no van ahí? ¿Y por qué no? ¿Porque no los deja un juez? ¿Porque no los deja un fiscal? ¿O porque no quieren? ¿Correcto? Entonces, esa es la discusión que yo creo que hay que transparentar, que hay que visibilizar y que todos vamos a tener el interés de que esto no suceda. Hoy no estamos yendo hacia eso. Más o menos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy fiscal de barrio, del barrio de Saavedra, Núñez, parte de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. La gente, mucho por lo que me pasó en estos últimos meses, pero ya de antes, sabe quién es el fiscal de ese distrito. Me conocen. Entonces, yo tengo, además del interés de cumplir con la ley y todo lo demás, un interés de que en la zona, en el distrito que yo tengo, el delito no crezca. Entonces, porque además yo tengo el control de la gente del barrio, que me ve, que ve la luz prendida de mi oficina, a qué hora me voy, ese control que se da naturalmente es determinante, porque a mí me podrán decir, criticar por muchas cosas, pero nunca me van a criticar porque pasó un caso como el de este motochorro. Porque como yo ya conozco este distrito, yo ya sé que una persona que se dedica a este tipo de hechos va a tener 10 hechos más en la semana anterior y vamos a buscar con mi equipo la manera de que cuando lo detengan responda por 10 hechos y por lo tanto no va a ser excarcelado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay toda una forma de encarar el delito de manera tal de ser más eficaz por un lado, y si la justicia, las investigaciones policiales son más eficaces, la posibilidad de salir en libertad es más remota. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, yo lo entiendo, me cuesta el caso que usted me describe, el suyo personal, extrapolarlo a otras jurisdicciones o a otros fiscales, otras cosas, me cuesta porque tiene que ver con la visibilidad. Tiene que ver con la visibilidad. El funcionario anónimo no rinde cuentas ni siquiera a su tía, que no sabe que es él el que... A eso voy. O sea, me parece que hoy en día con las redes sociales, con las organizaciones no gubernamentales, la sociedad, la ciudadanía, tiene un montón de herramientas para cambiar estas cuestiones que uno espera, y sería lo deseable, que cambien de arriba hacia abajo. Bueno, el disparador para todos estos cambios es el gobierno nacional, en definitiva, porque es el que tiene que coordinar un poco todos estos cambios. Sí, seguramente, y seguramente sea muy difícil explicarle a un policía que cumpla con su deber cuando uno dice, pero ¿qué pasa si tengo un vicepresidente con 2 o 3 procesamientos, ¿no? Toda esa cuestión hace que sea muy difícil. Bueno, es la discusión que está pasando aquí en Rosario con el linchamiento la manifestación de los vecinos ayer. Poco hablaba de eso, es decir, esta gente sí, los otros no, entonces ahí se embarra toda la discusión. Claro, en ese sentido también hay que separar un poco las cosas, o sea, yo creo que, por supuesto que es muy desalentador para la gente o para las fuerzas de seguridad que no tener un ejemplo claro de lo que corresponde y tener muy malos ejemplos hacia arriba. Pero también no podemos equivocarnos de eje y mezclar todo, ¿no? O sea, yo creo que puede haber
un caso de legítima defensa, incluso de exceso en la legítima defensa cuando uno está tratando de intervenir o de detener a alguien que cometió un hecho, pero bueno, hay que ver en cada caso la justa medida, ¿no? José María, me gustaría volver un poquito al tema de la corrupción. Recién usted mencionó al pasar el caso del vicepresidente, que está muy en los diarios, está en la etapa y todo, pero en mi opinión, más escandaloso que lo que le pasa al vicepresidente es el caso de Báez. Justamente usted me dice hasta dónde puede contestar o no, porque había un montón de elementos y un montón de pruebas, parecían muy contundentes, y eso parece estar dormido. ¿Qué pasa con eso? Que venía con una fuerza bárbara y ahora parece como que desapareció. Bueno, no es que desapareció. Yo no sé exactamente en qué está hoy el expediente, ¿no? Pero por las noticias nos enteramos ayer o anteayer que a 2 fiscales los están llamando a prestar declaración indagatoria por haber tratado de encubrir el caso, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones que hoy se empiezan a ver también son un poco de aire fresco a la hora de decir, bueno, está empezando a haber una reacción tanto desde la justicia como desde las fiscalías para avanzar en investigaciones que se intentaron de alguna manera tapar. Hasta donde usted avanzó en la investigación, ¿le quedaba alguna duda de que había cosas raras? No, a mí no me quedaba ninguna duda, o sea, y de hecho mi investigación concluyó con una serie de pedidos y de llamados a prestar declaración indagatoria que el juzgado que intervino en primera instancia hizo lugar y que después por todas estas vicisitudes, cuando el poder se mete en expedientes judiciales, bueno, se fueron difuminando y ahora y todo se concentró en mi juicio político, Sí, ¿no? claro. Pero pero bueno, también... ¿Usted es optimista sobre esa causa puntualmente, de que esto No, termine? sobre esa causa puntualmente no No. soy muy optimista, pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, yo les propongo un aplauso para el doctor Campagnoli. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que lo merece, José María. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle de nuevo su presencia y quisiera pedirle, si usted quiere, a la gente que está aquí presente, dedicarle los últimos minutos. Bueno, la verdad que yo me siento de alguna manera afortunado porque a lo largo de estos meses recibí el cariño de mucha gente, movilización de personas, el día de mi juicio, días después, alguna marcha incluso multitudinaria, gente que hasta de Rosario y del sur de Santa Fe, me decía hoy una joven que había ido a la marcha a favor mío. Entonces, realmente, más allá de que yo hubo momentos en que la pasé muy mal porque tenía la certeza de que iba a perder la posibilidad de trabajar de lo que a mí me gusta y sostener a mi familia, yo soy el único sostén de mi familia, el apoyo de la gente que me pasaba todos los días, gente que me daba un abrazo, me daba un beso, me daba una estampita, me daba un rosario, me pedía una foto. Todo eso me ayudó mucho para llevar adelante el proceso de juicio político y me dio también mucha fuerza y mucha esperanza. Y yo estoy profundamente agradecido a cada aplauso y a cada gesto de cariño que ustedes me dan. Así que muchas gracias a ustedes por venir y por sus aplausos. Muchas gracias. Gracias por su atención.
Le agradecemos a Marcelo Fernández y al fiscal de la Nación, José María Campagnoli. Invitamos a Fabiana Suárez de Fundación Libertad. En instantes va a estar la doctora Elisa Carrió junto a Ernesto Sanz.